Familia, muchas bendiciones. Sean bienvenidos a este espacio, a esta serie de entrevistas que hemos puesto por nombre Somos Iglesia. En este espacio vamos a tener a diferentes invitados para que nos platiquen un poquito de su historia personal. Queremos hacer un poco de preguntas acerca de su vida, de cómo conocieron al Señor, y sabemos que esto va a ser de mucha bendición. Y en esta ocasión, y como primer invitado, tenemos al hermano pastor Francisco Encarnación, que es un placer, hermano, que esté con nosotros y que se haya prestado a estas locuras. ¿Cómo se siente? ¿Cómo está? Pues bien, y ya me entero recién de que soy la primera persona en ser entrevistado, pues aquí estamos para cooperar y hacer lo mejor posible para que Dios sea glorificado en este proyecto que se da inicio. Amén. Algo que quiero recalcar y poner sobre el punto sobre la I, decimos nosotros, es que la intención de esto es simplemente reconocer la mano de Dios en nuestra vida. A veces pasamos nuestros días y no nos damos cuenta de las cosas que Dios hace alrededor de nosotros, incluso de las cosas malas que nos salvó, ¿no? Entonces, familia, siéntase bienvenidos, siéntanse a gustos, preparen su café y empezamos. Y compartan con nosotros. Compartan con nosotros, claro. Hermano Francisco, nombre completo, Francisco Encarnación. Morales, Nació usted República Dominicana, en la ciudad de La Romana. ¿en qué año, hermano? 1970, según dicen los documentos. Porque hay un tema ahí con ustedes, los dominicanos, ¿no? Sí. ¿Puede platicar un poquito acerca de eso? Bueno, pues sucede que en muchos de nosotros, los dominicanos, tal vez por la ignorancia de nuestros padres, no se hacía mucho énfasis en eso. En aquel entonces, pues, el niño puede que naciera en una fecha tal, y cuando los papás o los padres iban a declararlo, pues no se acordaban exactamente de cuál fue la fecha. Entonces, la fecha de nacimiento y el nombre que se les ocurriera en ese momento, eso era lo que se quedaba ahí. Entonces, la fecha de nacimiento era la fecha que los registraban, ¿no? Sí. Okay. En su caso, usted nació el 3 de marzo. Ahí voy a dar el detalle. A ver. Con alguna información dice que el 3, con alguna otra dice que el 8, y mis documentos dicen que el 18. Ok, ¿y qué día usted celebra o los tres hace fiesta? Yo diría que más me enfoco como dicen los documentos, el 18 de marzo. Ok, entonces podemos decir marzo 18 de 1970. Ok. ¿Usted creció en una familia dominicana 100%? 100%. Okay. ¿Cómo era su infancia, hermano? ¿Cómo fue cuando era usted niño? Pues era bonita, quizá con un poco de precariedad en aquel entonces, pero no tengo mayores quejas. O sea, mis padres, o en este caso mi madre, que fue con quien más tiempo pasaba en la casa, pues juntamente con algunos de mis hermanos, compartíamos lo que había. Y, o sea, no aprendimos o no nos enseñaron a quejarnos. Si comíamos, estaba bien; si no comíamos, estaba bien. Y recuerdo que mi mamá siempre en la tarde salía y ayudar a unos vecinos que tenían un local donde vendían, nosotros decimos yaniquecas, que son una masa de harina fritas. Entonces esperaba hasta que todo se terminara o que cerraran el local, lo que sobraba, entonces mi mamá lo llevaba. ¿Es como un platillo típico o es...? Era un local donde vendían no solamente eso, vendían también los fritos de plátano. Nosotros decimos que son, no sé si lo conocen, patacones, otros le dicen tostones, pero en especial después que se terminaba todo, si algo sobraba, entonces ellos le compartían algo a mi mamá y mi mamá llevaba a la casa, y con eso, algo de eso cenábamos, compartíamos en la casa. ¿Cuántos hermanos tuvo usted? En total, como decimos nosotros, de padre y madre, somos 6, y hasta donde tengo conocimiento hay 2 hermanas que son de padre nada más. O sea, en total somos 8. ¿Sus padres se divorciaron entonces? ¿Se separaron o...? Hubo un tema, parece, o sea, durante mi niñez, parece que hubo un tiempo de separación entre ellos. Mi papá trabajaba en la capital del país, y mi mamá y nosotros nos quedamos en la ciudad, y después de un tiempo
mi papá regresó y entonces quedó con nosotros. Pero sí hubo un lapso de tiempo en que mi papá no estaba en la casa con nosotros. Ok, entonces, en casa eran 8 personas, quiero entender. Eran sus Mi- 6 hermanos, mamá y papá. o sea, hasta cierta edad, mi mamá y mis hermanos ya algunos se habían casado. O sea, yo soy el más pequeño y a Ok, quien yo le sigo me lleva como de 8 a 10 años. O sea ok, que ok. había una pequeña diferencia de edad entre yo, que soy el menor, y a quien yo le seguía. O sea, cuando yo iba creciendo, prácticamente ya ellos eran jóvenes, ya tenían algunos de ellos su vida, ya algunos se habían salido de la casa, se habían mudado, se habían casado y así. Ok. Entonces, ¿su relación entre hermanos es distante, muy estrecha? ¿Cómo son? Yo diría que ni tan distante ni tan Cerca. estrecha, por el hecho de que había cierta margen de edad entre ellos y nosotros, pero sí tengo la noción de que ellos siempre estuvieron al tanto de mí. O sea, como yo era el menor y aún todavía, me siguen viendo como el pequeño, Ok. como el niño, aquel que necesita consejos, que necesita orientación, que necesita que haya siempre alguien pendiente de él. Cuidándolo. Esa es la palabra. Entonces siempre tuvo hermanos mayores que lo protegían. Sí, sí, incluso con hermanos que yo le sigo, sí puedo decir que tengo una estrecha relación, podría yo decir. Y eso nace de un tiempo, otra vez regresando al tiempo de cuando habían precariedades, que ya él había empezado a trabajar y yo esperaba que él siempre llegara a trabajar para yo pedirle la carne. Ok. O sea, que era un tiempo donde, como era él, en este caso quien trabajaba, él era quien aportaba, por así decirlo, la mayor cantidad de dinero para el sustento, pues entonces me sentí en la confianza de si yo tenía hambre cuando él regresaba a trabajar, decirle que me diera la carne. Entonces económicamente estuvo complicado el Sí, asunto cuando sí, vino. sí. En ese tiempo fue un poco difícil, un poco A difícil. nivel personal, en cuestiones de actitud, ¿cómo era Francisco de niño? ¿Era tímido, retraído, alegre? Bonita pregunta. Yo digo que hubieron etapas en mi vida donde crecí, o sea, iba creciendo y recuerdo que era un niño extrovertido, o sea, juguetón, alegre, me gustaba estar en la calle. Después, por alguna situación que surgieron a nivel familiar, tuvimos que movernos de lugar y sí me afectó un poco eso, y ahí quizás mis hermanos, mi familia no se dio cuenta, pero en lo personal sí, 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 yo sentí el cambio en que eso me hizo que yo Se me retrayeras. apartara un poco más de quien en realidad yo era y eso causó hasta cierto punto un nivel de timidez bien, bien fuerte en mí. ¿Qué edad tenía cuando se Cuando tuvieron que sucedió mudar? eso, pienso que unos 10 años por ahí más o menos. Ok, Sí, y a esa edad yo pude reconocer que sí, el cambio causó un efecto en mi vida. sí, claro. Sí, aún hasta el día de hoy, algo que yo lucho un poco con eso de la timidez. Y yo se lo adjudico a ese tiempo, o sea, a ese cambio. Sí, algo nuevo, tus Sí, amigos los dejó. Que exactamente. Un vecindario nuevo, gente nueva y todo eso tuvo algún tipo de efecto en mí. en esa misma edad, entre 8 o 10 años, en la escuela, ¿cómo era usted? Yo diría que igual como era, digamos, en la casa, en el vecindario, ¿Era de eh, buenas calificaciones o promedio. promedio? Promedio hasta que llegué más o menos al quinto grado. ¿Ok? Ahí sí, quinto, sexto grado, ahí sí yo dije, ahí sí yo despegué. O sea, de ser promedio a ser parte de los mejores estudiantes. Oh, wow. Pero después de ahí, igualmente había una escuela que era muy, muy famosa y yo porque me consideraba buen estudiante, quise entrar ahí y al entrar comencé bien, pero llegó la influencia de otros compañeros de estudios que no tenían la misma mentalidad y puedo decir que me dejé influenciar y el buen enfoque que yo tenía pues se desvió completamente hasta de ser el estudiante tope a ser casi mediocre. Y
sus padres, ¿cómo era el trato de padres en su casa? ¿Eran estrictos? Era promedio, estricto cuando se necesitaba. Otra vez, en gran parte de mi niñez y mi adolescencia la pasé con mi mamá. Ujú. Y sí, cuando se necesitaba que ella fuera estricta conmigo, lo fue. Doy gracias a Dios que me enseñó muchas cosas que en ese momento yo no entendía y ella me decía que aprendiera porque y eso lo relaciono con lo que es mi vida hoy, que ella me decía que aprendiera porque yo no sabía con quién me iba a casar, dónde iba a vivir. Gracias a Dios tengo una buena esposa, pero jamás en mi vida pensé o me imaginé que yo iba a vivir en un lugar tan lejos de mi país. Y lo que aprendí en aquel entonces, hoy pues, tengo el privilegio de poder, cuando es necesario, ayudar a mi esposa Amén. en Sí, la verdad es compartir que los quehaceres de la casa. La verdad es que a uno como hijo no entendemos luego los regaños, No, las no. las correcciones, perdón, Ujú, ujú. de los padres y luego lo entendemos y Exactamente, agradecemos muchísimo. exactamente es el punto. Hay un poema muy famoso que dice, ¿cuánta razón tenía mi viejo? No se lo he escuchado, es de ¿No? un poeta argentino, Sí, que va de eso mismo, ¿no? De que yo de niño escuchaba sus regaños y decía, ah, este viejo estaba loco, ¿no? Pero luego, ya que soy padre, decía el poema, cuánta razón tenía mi sí, sí, viejo, sí, exactamente. Y eso es una realidad, sí, una realidad. O sea, yo hoy como padre igualmente me imagino yo que así me veían mi mamá y ya después que regresó mi papá, que daban consejos y a veces como que sí escuchaba, pero o le decía que sí y hacía entraba cosas por diferentes. aquí y salía Braga. Exactamente. Y también el hecho de ser niño, ya cuando regresa, cuando ya soy adolescente, mi papá ya estaba de lleno en la casa, él trabajaba y me tuvo mucha confianza. Fui su mano derecha prácticamente y hoy lo pienso y digo, wow, ¿Qué qué tipo de, privilegio tuve. perdón, qué tipo de trabajo era el que hacía su padre? No está considerado una profesión o no estaba considerado una profesión, era cuando iban a construir casas, él era encargado o tenía personas trabajando bajo el mando de él Ok, y ellos hacían el hueco, el fundamento donde se ponía concreto y de ahí se comenzaba a construir la casa. pero él hacía el hueco o él era como que el Él manager trabajaba también y tenía gente que trabajaban con él. O sea, Ok. hacía las dos cosas. Era jefe y también trabajaba. ¿Y eso cómo lo hacían? ¿Con maquinaria o A pura mano. a pura A pala y pico? pura mano. Eso, en aquel entonces, eso se ganaban la vida bien ganada, esos que Y trabajaban en eso. Sí. Y yo de vez en cuando tenía vacaciones, me iba y trabajaba. O sea, trataba de ayudar porque la mentalidad que teníamos, que hoy somos adultos y éramos jóvenes en aquel entonces, era de ver cómo y en qué forma podíamos ayudar y cooperar con, con traer algo a la casa traer para algo que a las la cosas casa. fueran más suaves. Entonces, mientras yo estaba en ese proceso de la escuela, en las vacaciones me iba con él hasta que ya empecé a trabajar, creo que a los 16 años, y ahí ya, Con su papá. no, solo, en Ok. una factoría. Haciendo. En ese entonces hacían carpas o casas de campaña que se hacen aquí camping. Ajá. Sí, eso hacían ahí. Y recuerdo que o sea, el departamento donde yo trabajaba era tan fuerte que las manos, el material tenía como un polvo, una protección, y teníamos que enrolar las carpas a pura mano. Entonces eso el cuero de Sí, las le manos cosía como. sí, se me despegaba. O sea, Y así fue, trabajé creo que 3 años, 4 años ahí. Entonces mi hermano, a quien yo le sigo, que por eso otra vez lo traigo a colación, él me habló con un ex jefe que él tenía para que ver si había la posibilidad de que me dieran la oportunidad en un restaurante y ahí empecé a trabajar y un cambio del cielo a la tierra. claro. En muchas áreas, o sea, no solamente en cuanto al trabajo físico, pero también en lo económico fue Ok, cielos abiertos. ok. O sea, estar de momentos, situaciones un poco apretadas a, por así decirlo, en buenas palabras, a abundancia. Tener sus lujitos, ¿no? Sí, Comprar sí, sus sí, cosas. sí. En el restaurante, ¿qué hacía? ¿Era mesero? ¿Cocina? Empecé desde cero, donde no sabía ni siquiera cómo se agarraba un plato. Eh,
habían algunos compañeros de trabajo que yo digo, les caí en gracia, ellos me fueron ayudando. El jefe que tenía en ese momento era bien tosco, Complicado. bien rudo, bien áspero, prácticamente. O sea, no, hasta cierto punto yo podría decir que no me quería ir. Por la razón que fuera, no me quería ir. O sea, si hacía algo, se quejaba, si no hacía, también se quejaba. Y digo yo, gracias, Dios intervino y creo que solamente duró, después que yo comencé a trabajar, creo que 3 o 4 semanas y lo sacaron. Ah, qué bueno. Sí, entonces ahí sí comenzaron los cambios. El jefe que tuve, Cándido Torres, excelente persona. Hasta el día de hoy lo recuerdo y lo recuerdo con muy buen, grato recuerdo. Y le pido a Dios que le vaya bien, porque realmente con él aprendí, me dio la libertad de que yo creciera. Obviamente puse de mi parte, compré libros, aprendí a trabajar y de llegar al punto cero hasta prácticamente ser asistente de manager cuando salí. Okay. O sea, fue escalando y Agarró carrera entonces sí, en sí, ese sí, sí, restaurante. gracias a Dios fue ¿Restaurante de qué era? de comida. ¿Qué Era comida, podríamos decir que era un restaurante de lujo. Ok, En ok. aquel entonces más o menos se podría considerar de lujo. Ok, entonces Del- aprendió a vestir la mesa, todos los diferentes tipos todo. de Eso todavía cubiertos. me gusta eso, me fascina. Voy al restaurante a veces y comienza, porque me trae los recuerdos de ese entonces. Fíjese que mi abuelo también trabajó así, trabajó como 30, 40 años en la hotelería, Oh, wow. nosotros somos de Cancún, Ujú. y igual cuenta que él empezó desde cero, él cuando el jefe o el capitán de meseros le dice, Capitán, sí. lo tomó, le Que eso era, dijo, perdón, el Cándido Torres, ese es era un el capitán capitán. de meseros, Sí, ok. sí. Le dijo, ¿sabes qué, Fernando? Se llama Fernando, eh, aquí o te pones las pilas, como decimos, o te vas, porque igual era bien así, y aprendió a montar pues las mesas, ¿no? Los diferentes utensilios, diferente todo, y se hizo 40 años. Wow. 40 años se Sí. hizo de mesero cuando se jubiló. Se jubiló, ya tiene como 15 años creo que se jubiló, Wow. pero él dice que le fascinaba igual. Sí, cuando uno se enamora del trabajo, es bonito el trabajo, es fenomenal. Tiene la oportunidad de conocer diferentes tipos de gente. Cuando digo diferentes tipos de gente, me refiero a su personalidad, que ve personas, por ejemplo, que llegan y puede ser un don fulano de tal, pero su simpleza, cuando uno se entera que es fulano de tal, wow, deja a uno sorprendido por la sencillez que Su tienen. Y tiene sencillez. otros también que no son tan afluentes económicamente hablando, Claro, pero piensan que son los dueños del mundo sí, sí. o sea, son mundos completamente opuestos una cosa con la otra. Podemos regresar un poquito a su adolescencia. Ujú. Yo quisiera preguntar, cuando usted dice que se empezó a mal influenciar, ¿eso tenía que como 12 años, 13 años? Yo diría que entre los 14, 13, 15, 13 a 15 por ahí más o Que menos, un adolescente, en, un puberto, en plena auge. eh, ¿cómo pasó su adolescencia? ¿Qué cambios empezó a notar en cuestión de actitud? ¿Alguna vez fue rebelde con sus padres? ¿O, o se tuvo algún episodio como no sé cómo decirlo, como de ya querer agarrar su camino propio? O cómo fue su adolescencia en particular? No, yo en cuanto a eso ni siquiera nunca me pasó por la mente de ser rebelde con mi padre. Siempre fui sumiso, obediente hasta lo más que podía. Y no recuerdo, excepto ciertas ocasiones que no tienen nada que ver en cuanto a la admiración y respeto que como padre ellos merecían. No recuerdo así como algo que de rebeldía contra ellos en ningún momento. En Ok. ningún momento. Solo que sí, como adolescente al fin, que a veces me decían algo y yo le hacía caso omiso y yo vivía en mi mundo, prácticamente en mi mundo, pero siempre bajo la cobertura del respeto y no hacer nada que más tarde fuera a causarle vergüenza a ellos. O sea, eso yo siempre lo tuve pendiente de que todo lo que yo hacía lo hacía con cuidado de que
mis padres no se avergonzaran nunca de algo inapropiado que yo fuera a Ok. hacer. ¿Que usted creció en un hogar cristiano, evangélico? No. Ok. Por tradición éramos católicos, pero yo en lo personal nunca, os recuerdo tal vez una vez, y no fue directamente por vía de mi familia, sino por vía de la escuela, que visité una iglesia católica. Ok, o Y sea, fue no, un no día de, iban a la iglesia no, fue una católica. de esas de Semana Santa, creo que hacen la cruz a los niños, algo así, Miércoles de ceniza, creo, algo por quizás. ahí, sí. Esa, la única vez que yo recuerdo como que entré así, como que A fui la a la misa. iglesia a exactamente algo, fue eso. Mi hermana, mi segunda hermana, sí, ella era más un poco más dedicada a eso. De hecho, fue la primera de todos nosotros que conoció al Señor. Y sí, ella quiso eh, in- inculcarme de que yo hiciera lo que se conoce como la primera comunión. Me hacía leer el catecismo ese, pero por alguna razón nunca me sentí como conectado con nada de eso. Por la razón que haya sido, no sé, o sea, me identificaba como católico porque es la tradición, pero no porque lo seguía cierto, había cierto temor de Dios en mí, pero no era que yo seguía ciertos parámetros, nada de eso. ¿Cuál era su idea respecto a Dios en su juventud? Otra vez regresamos a cuando éramos niños. Eh, Crecí y parte de mi niñez fue en medio de una familia pastoral y una familia testigo de Jehová. Eh, por cuidado, tal vez, la familia pastoral tenía un niño, un hijo, y tal vez cuidándolo de que fuera mal influenciado, pues a veces hasta casi no lo dejaban que jugáramos. Prácticamente lo que nos debería era un alambre. Ok. Entonces la otra familia, que era testigo de Jehová, era todo lo contrario. O sea, con los hijos de ellos yo jugaba, incluso el papá de ellos los viernes, que era que les pagaban, le compraba helados a cada uno de sus hijos y ahí me compraba el mío también. O sea, que prácticamente me veían como si yo fuera Parte de la familia. parte de la familia. En muchas de esas ocasiones, hasta incluso cuando digo muchas ocasiones, me invitaban a que yo me sentara con ellos a la mesa, con los hijos a la mesa y comiera juntamente con ellos. O sea, y eso me llevó a que en mi corazón yo decía que si una vez yo fuera a participar de alguna religión, yo quería ser testigo de Jehová, Ok. por el buen testimonio que yo me daba. O sea, desde mi niñez eso se quedó marcado, aún hasta el día de hoy, yo tengo ese recuerdo de que fueron realmente, y en momentos críticos, otra vez regresando a, a cómo era nuestra situación económica en aquello entonces, ellos fueron de gran ayuda. ¿Y alguna vez usted fue a alguna reunión de testigos de Jehová? Mil veces salí y aquí vengo y digo, Dios de alguna forma intervino para que yo no llegara a lo que ellos llaman el salón de reino, porque la intención mía, y siempre lo decía, que si una vez yo me convertía, yo no quería regresar atrás. Y yo digo que a pesar de que era joven, tenía esa idea, Dios guardó mi corazón, guardó mi mente e intervenía para que yo no llegara hasta Ah, eso, porque realmente, y yo salí varias veces de mi casa con ese enfoque de voy a ir, me voy a ser miembro ya. de la iglesia, de lo que ellos hacen, porque realmente, o sea, el testimonio que me dieron fue tan impactante que nunca tuvieron prácticamente que predicarme ni decirme nada. Lo que me enseñaron con su estilo de vida fue más que suficiente para yo decir, yo quiero ser como ellos. Ah, qué profundo, ¿no? La verdad que no nos damos cuenta, pero decía Carlos de Charles Spurgeon que a veces nosotros, perdón, no a veces, que nosotros somos la Biblia que muchos van a leer, la única Exactamente, Biblia que van a leer, la exactamente. única iglesia a la que vamos a visitar. Sí, sí. Qué profundo y qué tristeza, me incluyo, cuando no demostramos lo que realmente es ser hijos de Dios, ¿no? Y cosas que muchas veces nos atamos, pero hasta que no llevamos eso a un estilo de vida que otros lo vean, no nos sirve de nada. Sí, wow, qué profundo que o sea, que hablar muy bonito de Dios, pero si no representamos quién es ese Dios, son, como dice la palabra, palabras que retumban, sonidos
ruidosos nada Ujú. más. Y que, digo yo, hoy lo veo de esa forma, qué buen ejemplo. Y yo decía, y me lo decía a mí mismo, que yo no quería ser evangélico. Por la experiencia que viví en ese tiempo, Claro, cuando era niño. claro. O sea, hoy nos atamos de que estamos en la verdad, pero igual muchas personas pueden estar siendo dañadas, como en aquel entonces lo fui yo. Y Wow, quizás sin darnos cuenta, qué reflexión, quizás sin sí. darnos cuenta. Entonces, y eso siempre yo trato de hacer hincapié en eso, que saber es importante, pero hasta que no llevamos a la práctica lo que decimos saber, no estamos haciendo nada. Cuánta razón, la verdad. ¿Cómo entonces o en qué edad usted se encuentra con el Evangelio o decide entregar su vida a Jesús? ¿Cómo fue eso? Otra vez pasó un proceso, o sea, mi mamá se enfermó y en medio de todo esto, pues nosotros también venimos de una trayectoria idólatra un poco profunda, al menos yo, lo que aprendí, por así decirlo, con mi papá, con mi padre. Y ya después que se buscó ayuda, digamos, médica, no hubo ninguna solución, aparentemente no se encontró la solución al mal del que ella padecía, pues se empezaron a recurrir a ciertas situaciones con diferentes llamados brujos Ok. y pues nada aparentemente eso se traía solución. Y finalmente mi mamá fallece y sucedió algo ahí, no lo voy a contar, pero sucedió algo ahí que me cautivó en lo personal. No fue en ese mismo instante, pero me quedé con eso en mi corazón y sin saberlo entré, por así decirlo, en un proceso de depresión. No lo supe hasta después que yo llegué aquí. En ese tiempo esa palabra ni siquiera se mencionaba, no se hablaba de eso. Pero sí sentí que, igual que cuando era niño, me comencé a aislar, pero ya aquí, siendo joven, lo sentí aún más, hasta el punto de que mi propio padre me decía que saliera, porque yo llegaba del trabajo, me quedaba en mi casa y no salía. Ok, se retrajo mucho. Mucho, mucho, mucho. Y como digo, no sabía que estaba entrando en un ciclo de depresión, hasta después que llego aquí, que comienzo a leer, comienzo a estudiar, a capacitarme, a escuchar. Entonces a mí mismo una reflexión, dije, oh, yo me estaba deprimiendo, no me daba cuenta. Gracias a Dios, ya cuando fallece mi madre, ya mi esposa y yo nos estábamos también conociendo. Ella fue un gran apoyo. Ya la semilla, por así decirlo, del Evangelio, la inquietud estaba en mi corazón y un día de eso estábamos por ahí y le dije, vamos a convertirnos. Ella no me puso pero, simple me dijo, vamos. Empezamos a visitar una iglesia, pasamos un buen tiempo visitando la iglesia, al punto que quienes no sabían pensaban que nosotros éramos creyentes ya. Ok. O sea, íbamos a la iglesia con Biblia, hasta que en una clase de escuela dominical, no recuerdo el tema que se estaba tratando, pero sí había el espacio para la invitación, que si alguien quería entregar su vida, yo en ese momento eh, dije que sí, que yo quería. Y quienes estaban ahí, mis compañeros de clase, incluyendo el maestro, se quedaron con la boca abierta, pensando que nosotros éramos creyentes. O sea, que yo era creyente, estábamos en diferentes clases porque en ese entonces, incluso ellos pensaban que éramos creyentes y pensaban que éramos casados. Y ninguno de los dos nos estábamos conociendo, estábamos empezando el noviazgo y tampoco éramos creyentes. O sea, Y la hermana Joanny ya no, tampoco, tampoco. Ok, tampoco, no tampoco. conocían. O sea, nos conocimos en el restaurante. Ok, Ahí, después que yo estaba ahí, ella empezó a trabajar, fuimos amigos al principio y ahí nos fuimos conociendo y yo vi en ella las cualidades de lo que yo pensaba que la posible esposa mía debía tener y me imagino que ella vio lo mismo también en mí. me contó la hermana Joana una vez platicando una historia acerca de unas guayabas. ¿Cómo fue?
una planta de guayabas que tenía. Y cuando ya empecé a ver en ella las condiciones o cualidades de lo que yo pensaba podía tener o debía tener la posible candidata para ser mi esposa, pues yo le llevaba, como había una abundancia de esa fruta en mi casa, pues casi todos los días yo le llevaba una, pero ella estaba también bien despistada, o sea, hasta que poco a poco las cosas se fueron dando y finalmente hoy tenemos 30 y creo un año de casados. Okay. Uh-huh. ¿Se acuerda lo que sintió la primera vez que la vio? O sea, ¿le fue así como se dice, amor a primera vista? ¿O fue que empezaron a conocer primero y después como que despertó el romance? ¿O cómo fue? ¿Se No, acuerda? al principio yo digo que fue un poco raro, un poco extraño, porque cuando ella empezó a trabajar, para mí no era nada más que alguien más que trabajaba ahí. ¿O ella empezó a trabajar ahí? Sí. Ok, cuando dijo que se conocieron ahí, yo pensé que llegó como Como, cliente o no, algo. Oh, no. ok. Ella empezó a trabajar ahí y no era nada más que una compañera más de trabajo. Alguien en quien yo no tenía ningún tipo de interés. O sea, hasta que poco a poco, entonces fui conociéndola más en lo personal, otra vez mirando las cualidades que ella tenía. Entonces ahí ya entonces se fue poco a poco despertando el interés en mí. Entonces, ¿podría decir que usted fue quien enamoró a hermana Joanny o hermana Joanny la enamoró a usted? Ahí intervino también una ex compañera de trabajo también que ya de alguna forma se dio cuenta que yo tenía cierto interés en ella, entonces armó unos planes de ir al cine y así como reconectarnos fuera lo que tenía que ver con el trabajo y en ese principio pues había un otro enamorado también de ella que de vez en cuando la visitaba y ella no sabía, o sea, no sabía de que ya había cierto interés en mí hacia ella. ¿Qué edad tenía usted cuando eso? Eso fue por ahí tenía más o menos 18, 20 años por ahí. Oh, bien jóvenes. Ujú. Sí, nos Oh, casamos a los 24. ok. Igual nosotros nos casamos muy Sí, jóvenes. ¿Se casan en Dominicana? sí, Ok, sí. ¿en qué año se casaron? En el 94. Ok, se casan y usted llegó a Canadá 2000, en el 95. Ok. Entonces, ¿cómo es que surgió cómo es que vinieron a Canadá? Perdón, o sea, ¿cómo es que surgió la idea de emigrar? Esa palabra estaba buscando. Cuando yo la conocí, ya los planes de ella emigrar ya estaban. Incluso no me conversó mucho de eso hasta que ya prácticamente estaba casi lista para venir. Ok. ¿Y ya había empezado su noviazgo? Sí, sí, Ok. sí. Entonces, al principio yo no la creía, pues, como nunca me había dicho nada, pues. No le di importancia, prácticamente pensé que era mentira hasta que ya sí me dijo como en forma Aquí seria, ya tengo mis me maletas. voy. Ok. Entonces ahí fue como, oh, ok. ¿Y qué pasó con la relación? No, Fue... todo se quedó igual, normal. Ella vino, seguimos normal, no había la facilidad que hay hoy de la comunicación. Los teléfonos en aquel entonces eran bien caros, Sí. bien caros. Gracias a Dios que tenía el buen trabajo que tenía, entonces eso me facilitaba que al menos 2 veces al mes podíamos hablar. Wow, 2 veces al mes. Sí, Wow, eso parece que no, porque a veces damos por sentado que la comunicación está al alcance de las sí, manos, pero se escribían o era meramente Sí, por... habían cartas, escribíamos cartas cuando iba alguien, ella me enviaba una carta, cuando ese alguien venía, yo se la devolvía, pero mayormente era por teléfono. ¿Y cómo es que usted se animó a venir a Canadá? ¿Buscando a la hermana Joanny? Eh, Otra vez, después que ya cuando ella viene, estábamos comprometidos, Ok. ella fue el primer año, entonces ya ahí hablamos de más o menos las fechas para la boda. Hubo una hermana en la iglesia que nos dio la clase cuando éramos nuevos creyentes, alguien que nosotros admiramos y le tenemos un aprecio incalculable, nuestra hermana Lucía. Y cuando pusimos la fecha, ella se encargó prácticamente de todo lo que debe que De hacer, de vestir buscar a a la los novia. participantes, de preparar el programa. O sea, si hubiera forma, o
sea, no tenemos manera de cómo agradecerles, hermano. O sea, todo lo que hizo para nosotros fue asombroso. Esas palabras, asombroso. Entonces, ¿regresan ya casados? Sí, entonces ya nos casamos, ella viene, prepara o hace el proceso que eran meritorios en aquel entonces, y pasó el proceso y como un año y algo ya yo estaba aquí. Ok. Y usted ya estando aquí, ¿cómo cambia su vida? ¿En dónde empieza a trabajar? ¿Usted sigue trabajando en el restaurante? No, cuando estaba en el restaurante allá en Dominicana, me gustaba porque ya para ese entonces yo tenía cierta facilidad en cuanto al tiempo, y al menos los domingos en la tarde tenía la oportunidad de ir a la iglesia o al servicio o al culto. Entonces, al venir aquí, me gustaba el trabajo, me llamaba muchísimo a la atención, pero a la misma vez pensé y me dije a mí mismo, si yo quiero servir a Dios, como ya conocía, dijo, este trabajo no es el apropiado para que yo pueda seguirlo ejerciendo. Desarrollándote, no, no. Entonces llegué aquí, gracias a Dios, al tercer día, comencé a trabajar. ¿En? Era una factoría donde pintaban sillas de metal. Ok. Ahí pasé como 7, 8 años, creo. ¿Y la hermana Joana de qué trabajaba? Ella trabajaba en una panadería. Sí, y ahí igual pasó mucho tiempo ahí, hasta que tuvimos, o sea, los dos niños nacieron, ella trabajando en ese local. Sí, fue un tiempo bien difícil para los dos, porque prácticamente nos veíamos los fines de semana, porque ella empezaba a trabajar prácticamente en la madrugada. Llegaba, yo le estaba esperando en el pasillo, en el edificio abajo, le entregaba a los niños y por ahí yo me iba a trabajar. Llegaba Estaba en la turno de nocturno. sí, en el segundo turno, que era, creo que si mal no recuerdo, era de 3:30 a 1:30 de la mañana, si mal no recuerdo, algo así. Entonces, cuando ella salía, yo la esperaba, nos veíamos simplemente 30 segundos, yo salía a trabajar. Cuando ella se iba, yo estaba trabajando. Cuando ella salía a trabajar, yo estaba durmiendo. Y cuando yo llegaba al trabajo, también ella estaba durmiendo. O sea que fue un tiempo... Eran más roomies que, Exactamente. que esposos. Sí, sí. Oh. Prácticamente los sábados y domingos era el tiempo que más pasábamos juntos. Y respecto al clima, ¿qué tal se adaptó? Sí, en la transacción, en lo personal, yo no tuve problemas con adaptarme porque como vengo de una familia que es tranquila, entonces llegar aquí fue como llegué a casa. O sea, no tuve, el invierno era un poco más frío en aquel entonces, no teníamos vehículo todavía, fue un poco, en cuanto a eso fue un poco difícil, pero eh, no me quejo en lo personal de nada que tenga que ver con eso. ¿Y el idioma? Gracias a Dios aprendí un poco de allá mientras trabajaba, estudiaba, y lo que estudiaba lo practicaba en el restaurante. Okay. Entonces eso me ayudó a que cuando viniera aquí, incluso muchos de los compañeros de trabajo se asombraran de que yo tenía días que había venido y que ellos me hablaran en inglés, yo les respondiera, ellos se quedaban como asombrados. ¿Cómo tú sabes inglés si estás recién llegado? Ah, entonces no tiró piedras con el inglés nunca. Gracias a Dios, no. Obviamente que con el pasar del tiempo uno va afinándose más, el oído se va afinando, quizás las pronunciaciones se van afinando, pero lo básico, lo fundamental, para comunicarme no tuve ningún inconveniente. Okay. Al venirse, ¿tiene usted, perdón, antes que nada, ¿tiene usted familia aquí en Canadá? No, solo mi esposa y mis hijos. ¿Y cómo fue desprenderse del lazo? Sabemos que pues, la unión de la familia va más allá de la distancia, pero la verdad es que sí afecta cuando uno se va, te acostumbras a ver que tienes ganas de ver a tus papás, vas y, no sé, andas media hora, una hora y los ves, los visitas. ¿Cómo fue estar miles de kilómetros ahora lejos de sus Sí. seres queridos? ¿Cómo fue para usted ese proceso? Como ya mi mamá había fallecido para ese entonces, fue un poco más fácil por el hecho de que no era que yo no apreciaba a mi papá, ni mucho menos, igualmente, o sea, aunque no conocía los principios de la Biblia, hacía todo lo posible
por honrarlo. Pero como mi relación con mi mamá fue algo... La más fuerte. Sí, sí, sí. O sea, yo me crié con ella. O sea, ¿Y sus hermanos? ¿Y el hermano que me comenta que le sigue? de alguna forma me animó para que entendiera de que venía a una mejor vida. O sea, era una puerta prácticamente que se me estaba abriendo y que no debía... Desaprovechar. exactamente. Y sí, siempre hemos estado en contacto. Todavía hasta el día de hoy ahora intercambiamos consejos. Okay. Yo los consejo, él me aconseja, él me dice, yo le digo y así vamos. No solamente con él, sino con los demás también. ¿Todos sus hermanos viven? Gracias a Dios, sí. ¿Alguno conoce al Señor ahora? Como le decía hace un ratito, mi hermana, la segunda de las dos mayores, conoció al Señor primero. Ella oró mucho, me imagino que oró mucho por mí porque yo era, o soy todavía, no sé, la niña de sus ojos. Me querías con locura. Sé que ella oraba mucho por mí para que Dios me protegiera, que Dios me guardara, para que yo no fuera mal influenciado y que fuera tal vez arrastrado a algún tipo de vicio o cosas por el estilo. Gracias a Dios, de alguna forma puedo decir que esas oraciones fueron respondidas. Yo conocí al Señor años después y de los 6 que somos, 3 abiertamente conocemos al Señor. Hay uno que está en proceso y hay 2 que todavía están un poco rebeldes. Rebeldes. Sí. Me llama mucho la atención cómo es que Dios está siempre alrededor de nosotros y sus planes son misteriosos a veces, pero tan perfectos que embonan perfectamente. Así es. Cómo sus experiencias le van sumando a pesar de que son dolorosas en primera instancia, pero ahora todo lo que usted ha vivido le da autoridad para cobijar a aquellos que están viviendo lo mismo, Sí, ¿no? sí, sí. Usted se casó en el 95, no, 94. 94. Y tiene usted 2 hijos. Bueno, 2. tienen ustedes 2 hijos. 2 hijos, sí. ¿Y en qué año nacen? El mayor nace en el 96 y el menor en el 99. O sea, más o menos 3 años de diferencia. Igual que yo soy del 96 y mi hermano es de 93. O sea, nos llevamos igual como 3 años de diferencia. El mayor se llama Jonathan y Ezequiel, ¿cierto? Sí. ¿Cómo fue la experiencia de ser padre por primera vez? ¿O cómo se enteraron? ¿Se acuerda de esos momentos? Sí, al principio cuando Joanny salió embarazada. ¿Fue sorpresa o sí, ya lo esperaba? Estamos en el proceso, pero ella, por así decirlo, estaba un poco más ansiosa. Entonces, no sé cómo. Me imagino que o sea, yo cuando ella salió embarazada, no sé si fue cosa mía, pero yo vi cambios en ella. Aunque no se lo dije, yo vi cambios que me hicieron pensar o imaginarme que estaba embarazada. Okay. Entonces, no sé si ella sentía algo también y no sé si fue con el doctor, se hizo una prueba. El fin fue que cuando yo regreso de trabajar a la casa, entro al cuarto donde ya estaba acostada y me manda la nevera o refrigeradora que buscara, no me acuerdo qué. Entonces ahí vi nosotros decimos biberón, tetero, pacha, no sé cómo le dicen ustedes. Entonces ya ahí entonces ella me dijo que estaba embarazada. ¿Y cómo se sintió? Oh, fue algo, palabras no pueden describir eso. O sea, no. ¿Y el segundo hijo? Ezequiel, igual, con ese no tuvimos tanta lucha como al principio. O sea, ahí sí lo acordamos. O sea, lo planearon mejor. Sí. Y salió igual embarazada sin ningún inconveniente y gracias a Dios están ahí los 2. ¿El proceso del embarazo de la hermana Joanny fue complicado? ¿Los partos? El embarazo o los embarazos no,
pero más que todo con el primero, Jonathan, sí fue, para ella fue bien, bien difícil porque como tuvieron que hacerle cesárea, tuvo que esperar como 15 horas con dolores. Wow. Fue bien difícil hasta que finalmente el doctor decidió que ya no iba a dar, no iba a poder dar a ¿Ser luz natural? natural, entonces tuvieron que hacerle la cesárea. Uf. Ujú. ¿Aquí usted puede estar con ella durante el proceso del parto o está, Sí, usted sale de prácticamente, afuera? no, prácticamente parte de la familia, o sea, su mamá y yo estábamos ahí. ¿En Estábamos la ahí, misma habitación sí, en la misma con mi habitación, hermano? sí, sí. Entrábamos, salíamos, normales, o sea, Ok. no había ninguna restricción. Respecto al segundo, el parto, me imagino que es luego directo a cesárea, ya que Sí, pues, sí, ya ahí fue más fácil, le dieron Dolores o fue no recuerdo ahí, o fue a hacerse el ultrasound y no fue el doctor de que la estaba atendiendo, sino otra doctora, parece que vio que ya estaba lista para dar a luz, entonces se comunicaron entre ellos los doctores y la doctora que estaba de puesto en ese día, entonces le hizo la procesión de cesárea. Y el ok. doctor igualmente fue cuando terminó o cerró su consultorio, fue y la vio, asegurarse de que todo estuviera bien. Bendito Dios, ninguna complicación. Gracias a Dios. ¿Cómo fue el proceso de ser dos y ahora ser tres y luego cuatro? ¿Su paternidad cómo despertó? Es como dice nuestro pastor, que cuando nace un niño no viene con un manual. Ya, Uno va aprendiendo en el proceso. Y hay cosas que a veces uno quisiera eh, saber qué hacer, cómo hacer y cuándo hacerlo. Y simplemente nos toca vivir el proceso y con la incertidumbre de que, y si hacemos esto, ¿qué va a pasar después? claro. Y así fue. Y prácticamente en mi caso esa ha sido mi experiencia, aprender en el proceso. Escuchando unos que otros consejos, pero siempre, o sea, los consejos son buenos, pero en este caso, cada, cada hijo es un mundo completamente He diferente escuchado al eso. otro. Y eso me sorprende porque son dos nacidos bajo la misma casa, con los mismos padres, las mismas costumbres y completamente diferentes uno del otro. Eso he escuchado igual mi hermano y yo, eh, igual, mismos padres, mismas casas, misma educación, pero sí somos diferentes de carácter, sí, Uh -huh, uh -huh. suele pasar. Eh, Respecto a usted, ¿tiene algún hobby en particular? ¿Le gusta algún deporte? ¿Practicó algún deporte en su juventud? Sí, cuando era niño practiqué boxeo. ¿Boxeo? ¿En serio? Sí, sí, pero era cosa de niño, más que todo porque habían una familia que era boxeadores y algunos de ellos eran ya un poco famosos, entonces ¿Entrenaba y todo? sí, 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 íbamos incluso a un pequeño gimnasio que había o hay, no sé si todavía existe ahí. Y por ser dominicano, obvio el béisbol, ¿Béisbol? sí, Claro. eso es. Dice que el primer regalo que le hace un niño dominicano cuando nace, al menos se decía en aquel entonces, era regalarle un bate, un guante Un guante, y una bola de una béisbol. bola. Sí, y eso por naturaleza. Y aparte de eso, uno que otro deporte, pero así, dedicado, no, solamente boxeo y ¿Y algún hobby aparte que no sea algún deporte? No sé, ¿le gusta la sí, sí, lectura, eso la pesca? No no, sé, me gusta leer. la Sí. lectura. Ahora no lo hago tan a menudo, pero sí, sí me fascina, sí me gusta. O sea, me distrae. ¿Qué tipo de libros les gusta? ¿Novelas de aprendizaje? Aprendizaje más que todo, sí, Ok. sí, sí. Me gusta, en este caso, cuanto a la fe y eso, me gusta leer acerca de personas que han tenido experiencia con Dios, que han vivido, que tienen un legado. Ok. Eso me fascina y digo yo, es mi inquietud que alguna vez yo pueda llegar a tener una experiencia como muchos de ellos la tuvieron. Ok. ¿Algún autor o algún libro que nos pueda recomendar que se le venga ahorita a la mente? Leí varios libros ya hace años que puedo decir marcaron mi vida. Uno fue Renuévame, si mal no recuerdo, Marcos Witt. Ok, sí.
bonito libro. Y el otro lo escribió, si mal no recuerdo, fue David Greco. No recuerdo el título, pero sí fueron libros que realmente eh, impactaron mi vida, ya digamos, entrando a lo que es la vida de adulto. En cuanto a los jóvenes, en cuanto era joven, en aquel entonces hubo una serie de libros que igualmente puedo decir que me ayudaron a mantenerme centrado en la fe, a no pecar. Y el libro, la serie se llamaba, o los libros, uno de ellos se llamaba El joven y su mundo, El joven y sus inquietudes, El mundo, El joven y no me acuerdo el otro, pero eran como 3 o 4 libros y realmente fueron libros que a mí en lo personal me ayudaron mucho. No recuerdo el autor ni nada de eso, pero fueron buenos libros. Y eso me motivaba, fueron de los primeros libros que puedo decir, me inquietaron a seguir indagando o aprendiendo de personas que han tenido experiencia con Dios, que han vivido y esa vivencia la han puesto en letras, en libros. Hablaba usted acerca de que anhela tener una experiencia a nivel con Dios, ¿no? A lo largo de toda su vida en el Evangelio, ¿alguna vez usted ha tenido, quizás la palabra no sea, o a lo mejor sí la palabra correcta es sobrenatural con Dios? ¿O cuál ha sido la experiencia más hermosa y significativa que ha tenido usted con Dios? Wow. Podría decir que hay algunas, pero cuando yo me convertí, una de mis oraciones era, Señor, yo quiero conocerte. O sea, yo quería tener una experiencia con Él y de repente un día, una noche cualquiera, estoy durmiendo y viene un personaje hacia mí de alguna forma o por alguna razón yo entendí que ese era Jesús. ¿Qué edad tenía cuando pasó eso? ¿Se acuerda? No había, o sea, yo me convertí o nos convertimos cuando tenía más o menos 21 años. No pasó muchos años, mucho tiempo después, tal vez 1 o 2 años, digamos 23, 24 años. Ya casi recién casado entonces. No éramos casados, fue mucho menos, mucho antes de eso. Ok. Entonces esa era mi oración, Señor, yo quiero conocerte. Yo quiero conocerte. Y en medio de ese sueño veo ese personaje que viene hacia mí y de alguna forma entendí que era Jesús y yo comencé a gritar Jesús, 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 pero fuerte. Y a medida que yo iba gritando, yo sentía que me iba elevando de la tierra. Y pasó, no le pude ver el rostro, pero cuando pasó, sí pude ver como como ese resplandor que iba alrededor de él y eso me dio la convicción de que era Jesús. ¿Y cómo se sentía? Oh, eso realmente me ayudó a que mi fe se afirmara aún más en saber de que no no había abrazado, por así decirlo, una creencia, una religión, sino que había una experiencia, había algo que me daba la certificación de que estaba en el camino correcto o estoy en el camino correcto. Esa fue una. Después de eso sucede un evento aquí en la iglesia y mientras estaba desarrollándose el servicio algo sucedió. Sentí de una forma tan convincente en mi corazón ir a ciertos pasajes de la Biblia y siempre me voy a acordar de esto. Después que se termina el servicio, el pastor convoca una reunión de liderazgo y a uno de los hermanos yo le dije, mire, cuando estaba pasando tal cosa, el Señor puso esto en mi corazón, yo se lo enseñé. Hubo una reacción no apropiada en ese momento, no voy a entrar en detalles, pero si quizás hubiera al menos tenido un poco de madurez, se hubiera evitado cierto proceso por el cual pasó la congregación. Después de eso, igualmente, estoy en mi casa, voy a buscar a recoger al trabajo una prima de mi esposa y cuando entro al vehículo que lo voy a encender, oigo una voz que me dice, ¿qué sucede si tal y tal cosa? ¿Qué pasaría si tal y tal cosa sucede?
yo le respondo a Dios y no me dijo nada más. Yo por alguna forma entendí que era algo que podía suceder y que mi rol o mi papel en ese instante era orar. Comencé a orar y el domingo siguiente hubo una manifestación de Dios tan bonita que precisamente esa persona a quien Dios me mencionaba estaba pasando una situación bien difícil y esa persona estaba planificando dejar de congregarse. Ok. Y yo entendí obviamente que si yo no hubiera escuchado, si no hubiera obedecido, a lo mejor esa persona se hubiera apartado de los caminos del Señor. Y hoy está perseverando todavía. Eso es algo que las personas que hemos vivido cosas como la que comentan, la que sentimos en el corazón, en particular yo nunca he escuchado la voz de Dios audible como estamos hablando ahorita, pero uno sabe cuando Dios le habla al corazón. Ujú. Y solo aquellos que lo han vivido nos van a entender es que cuando Dios habla, esa situación en la que, en esa posición en la que estamos entre decir, fui yo, es mi imaginación, será Exactamente. Dios, ¿qué hago, qué no hago? Me acuerdo de un hermano que dio un testimonio hace mucho tiempo, yo tenía como 10, 12 años más o menos en la congregación donde nos congregábamos con mis padres, contó un testimonio en el que la semana pasada el pastor había hablado acerca de que Dios sigue hablando, que como en el tiempo de Moisés hablaba a sus profetas, ¿no? Y ahorita tenemos la palabra, pero que también nos hablaba directo. Sí. Entonces dice que él salió, ese es el testimonio que contó el hermano, que él salió queriendo, no sé si retar a Dios, pero sí decirle, Señor, yo quiero eso. O sea, háblame a mí también. O sea, si es verdad que lo haces, háblame a mí también. Dice que estaba saliendo en su carro, rumbo a su casa, y que de la nada sintió como una voz igual en su cabeza decir, dobla a la derecha. Ajá. Él tendría que haber doblado a la izquierda, comenta, Sí, y se dobla a la derecha. Y dice que se detuvo, se estacionó un rato y se quedó entre peleando entre sí, decir, ¿lo hago ¿seré o no lo hago? yo? ¿No lo hago? Exacto. Y dice, bueno, vamos a seguir el juego hasta donde llegue. Y así dice que estuvo un par de minutos siguiendo indicaciones como doblar izquierda, sigue derecho, sigue por acá y todo. Y que llegó un punto en el que había una tienda, ¿cómo le dicen ustedes? Convenience. Exacto, de conveniencia y sintió en el corazón comprar 1 litro de leche. Y dijo, bueno, ya se está poniendo más raro, ¿no? Antes era derecha, izquierda, arriba, abajo. Y dice, bueno, sí, bueno, pues ya empecé. Y salió, bajó, compró el litro de leche. Dijo, al final, si no, pues me lo llevo a mi casa, cualquier cosa, ¿no? Y dijo, no, pues regresa a tu casa. Y sintió en el corazón, empezó a ir rumbo a su casa. Y antes de llegar a su casa, dice que eh, hay como ese tipo de casas que todas son iguales, Sí. pero pequeñitas. En México se le llama Infonavit porque es el gobierno que te las da como con puntos o algo. Son casitas bien humildes y el tipo de gente que vive allá siempre somos bien humildes. Y que había una entre varias que tenía un foquito prendido y que sintió en el corazón bajar y entregar el litro de leche. Entonces dice que él, bueno, ya estuvo, o sea, ya estuvo, ¿no? O sea, una cosa es seguir indicaciones y un juego, y otra cosa es, y porque como el culto era de noche, pues ya eran arriba de las 10, o sea, el culto era a las 7, uno cuando sale ya son las 9:30, en lo que hizo y compró, ya eran más de las 10. Entonces él se puso a pensar, y, o sea, una cosa es seguir indicaciones así, divertidas, y otra cosa es ir a tocar en la noche y molestar a una familia. Y para el colmo se escuchaba que había una pareja peleando. O sea, dice que se escuchaban gritos, se escuchaba un niño llorando y cuánta cosa. Dice que estuvo un tiempo ahí y se puso o estuvo en el lugar en el que muchos estamos a veces de decir, ¿qué hago? ¿Obedezco o no? Y dijo algo cuando contó su testimonio que me hizo rema y al día de hoy lo sigo. Es que dice, yo prefiero quedar como un loco que a desobedecer a Dios. Exactamente, sí. Dijo, bueno, se bajó, fue, tocó la puerta, abrió un muchacho, dice que como entre 20 años, todo pandillero, tatuado con una Sport, que qué quieres, que quién es. Y que dijo él, no, pues nada más vine a entregar esta leche, buenas noches, ya me voy.
y cuando se está yendo, dice que no se quedó a esperar nada, o sea, no, pero dice que cuando se estaba yendo le dijo, ¿quién es usted? ¿Usted es un ángel? Oh, wow. Y cuando dijo eso, sí dijo, no, ¿por qué? Dice, ¿quién es usted? Pues no, pues yo, pues, dice, ¿por qué me entrega esto? Pues es que Dios me dijo que lo mandara. Y cuenta él que el muchacho empieza a quebrar su voz y a llorar. Sale la esposa y ve por la orilla de la puerta que es una muchacha igual de las edades parecida entre 20 y pico, con un bebé en brazos, y le dice el muchacho, es que yo les acabo de gritarle a mi, estamos peleando porque ella por ir a su culto de la iglesia Oh, no wow. pudo planchar la ropa que ella plancha, no tenemos leche para el bebé. Y yo le recriminaba, ¿dónde está tu Dios? A ver si nos da la leche para Oh, él. wow. Y usted tocó la puerta. Qué manera de responder. Sí, y eso como dice usted de obedecer a Dios, eh, solo la gente que realmente lo ha hecho como usted, entendemos ese punto de decir obedecer a Dios. Sí, Y eso son experiencias, pues sí me atrevo a decir, sobrenaturales, porque no hay sí. otra explicación. No, 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 no. Sí, la verdad es que me enseña muchísimo su testimonio. Yo quiero preguntarle, ¿cómo entró usted a la Grey de Dios? ¿Usted estuvo desde antes cuando se congregaban en Christian? Christian Center. Ok, ¿usted desde ahí cómo vaya? Cuando llegó usted a Canadá, ¿se congregó en esa iglesia o se congregó en otra? ¿Cómo fue su paso en el Evangelio aquí en Canadá? Sí, cuando llegué, ya Joanny, mi esposa, ya era parte de la congregación. Simplemente yo llegué y me, me agregué. Ok, Sí, o sea, vine con la referencia de la iglesia y el pastor a donde yo me congregaba allá y le traje la carta a mi pastor y desde entonces he estado ahí. ok. ¿Cómo se empezó a involucrar en el ministerio? ¿Cómo empecé? Nuevamente volviendo al proceso de que cuando el pastor convocó la reunión en aquel entonces, sucedió un proceso que obligó a la iglesia a salir del local donde estábamos y como no teníamos un local, digamos así, donde pudiéramos congregarnos como solíamos hacerlo, pues ya venía la inquietud, por así decirlo, de hacer células familiares Ok, o reuniones familiares donde igualmente se hablaba, se predicaba, se enseñaba. Y yo simplemente fui parte de una de esas células o grupos familiares. Ahí estaba, ¿enseñando? no, no, O era, sea, era miembros miembro. de la iglesia y tenía el líder, quien era el encargado de dar la enseñanza cada sábado que lo hacíamos. Y Dios puso en su corazón el abogar por mí. Yo, desde que me convertí, tuve el deseo y el anhelo en mi corazón de servir y trabajar, pero lo más en el anonimato posible. Ok. O sea, hacer lo que fuera, pero que nadie se enterara jamás. O sea, Esto es demasiado para usted, ayudar entonces las o, cámaras. o, o, o. Y bueno, Dios puso en el corazón de ese hermano Víctor, gran personaje a quien le agradezco porque aprendí mucho de él, igualmente que siempre lo menciono con el hermano Paco, he aprendido muchísimo de ellos dos. Mientras estuve estudiando en el instituto, adquirí conocimiento, pero el conocimiento es bueno, pero cuando no se tiene las herramientas para llevar ese conocimiento tal vez a algo, una enseñanza, por así decirlo, que podamos recibirla de una forma que sea práctica o aplicable. Ok. Y yo aprendí eso con el hermano Víctor y el hermano Paco. Con el hermano Víctor aprendí un poco a ser jocoso, Jocoso como. broma. Ah, ok. Con el hermano Paco aprendí a ser recto, estricto, disciplinado.
Y eso lo llevo conmigo hasta el día de hoy. Entonces, el hermano Víctor abogó por mí, el pastor me dio la participación, obviamente, bajo la supervisión del hermano Víctor. Ahí fui comenzando poco a poco y Dios, en su gracia, en su misericordia, fue poniendo gracia en mí, cosas que yo no quería. Y me fue, digo yo, desarrollando, obviamente entendiendo el compromiso, y todavía hasta el día de hoy, cada vez que subo al altar, tengo una lucha conmigo mismo, porque entiendo que lo que yo pueda decir puede levantar o puede destruir una persona, y para mí es el temor más grande que yo tengo en mi corazón. De cada enseñanza, de cada palabra, de cada vez que yo tenga la oportunidad o que Dios me dé la oportunidad de pararme ahí, que lo que yo diga venga completa y enteramente de parte de Dios, que por eso incluso me han escuchado decir que a mí no me gusta que nadie me cuente nada, por si acaso un día algo sucede, que no, de la pedrada a alguien. Exactamente, que no sea porque fue que le dijeron, no. Y cuando yo me subo ahí arriba, me escucha mi oración, que sea Dios quien tome el control, y eso lo digo literalmente, y que digo cosas, suceden cosas que yo mismo después me quedo asombrado, porque, yo dije eso, wow, y así fue como Dios fue y ha ido poniendo gracia en mí hasta donde estamos hoy. ¿Cómo empezó su relación con el pastor Jorge? Igualmente, cuando sucedieron ¿Células? las células, ya había un trato, pero con las células fue un poco más íntimo, tal vez, fue más personal. Tal vez vio talento, la capacidad, la gracia de Dios en mí, no sé. Y fue, por así decirlo, dándome confianza, dándome también la libertad, que eso es algo peligroso hasta cierto punto, ¿verdad? Porque dice un dicho que cara vemos, corazones no sabemos. Y por así decirlo, me he ganado su confianza. Y lo reconozco y lo respeto. Incluso siempre me ven que yo no hago nada sin primero mencionarlo a él y hacer reconocimiento de él. Y siempre, cualquier cosa, tenemos que ir donde él. O sea, no me atribuyo ninguna posición o atribución personal de alguna autoridad, aunque la tenga, y sé que si tomo alguna decisión, yo sé que él no me va tal vez a reprochar nada, pero siempre él es la cabeza, y eso ahí es donde tenemos que mirar como miembros de la iglesia que somos a nivel general. No como líder, no como asistente a pastor o como copastor, no. Él es la persona a quien Dios ha puesto aquí, y primero tenemos que ir a él, entonces de allá vienen las retribuciones. ¿Cómo podría describir la forma en la que trabajan unánimemente? Porque ustedes hacen, y no está de más que lo diga, una perfecta dupla. Ya tenemos el carácter del pastor Jorge y su carácter, a veces un poco diferentes, Sí, la sí. verdad, incluso hasta su forma de enseñar, Ujú. pero se amalgaman perfectamente, o al menos esa fue mi perspectiva que tuve cuando mi familia entró aquí a la Grace de Dios. Sí vi una, ¿cómo decirlo? Una sincronización que, que ni ensayada saldría. Sí. Entonces, ¿cómo podría describir o cuál diría que es el secreto entre su relación ministerial? No sé si me explico. Otra vez yo diría que tal vez es el respeto. Hace tiempo leí algo que me enseñó muchísimo, y otra vez cada vez que me subo al altar lo tengo muy presente en mí, y fue un devocional del Pan Diario donde se narraba una historia de un seminarista que se creía la última Coca-Cola del desierto, se creía la gran cosa y menospreciaba a su pastor. Ok. Y dice que en una ocasión el pastor lo invitó para que fuera quien predicara, y tan pronto le hizo la invitación, este joven se dijo a sí mismo: el domingo esta iglesia va a saber lo que es un predicador. Uy. Y dice que ese joven se preparó, sus anotaciones, todo
punto y punto. Cuando llegó el momento, el pastor lo presentó y dice que él, lleno de orgullo, se paró en su asiento, se arregló su camisa, su corbata, y para que todo el mundo tuviera la atención sobre él mientras él iba caminando hacia el altar a tomar la posición para la exposición de la palabra. Y dice que mientras ya estaba exponiendo el mensaje, sin saber cómo ni de dónde, surgió un viento que todas las anotaciones que tenía se le fueron a pique y que no había forma en cómo él pudiera poner en el orden otra vez esos papeles que tenía. Y dice que bajó completamente humillado ahí arriba. Y el pastor, con toda sencillez y humildad, le dijo: si hubiera subido como bajaste, hubiera bajado como subiste. Y eso me marcó. Y nunca, nunca, nunca olvido. Y cada vez que voy a subirme ahí, tengo eso pendiente. Mientras más humilde, más Dios se engrandece. ¿Cuál es su proceso creativo que lleva para preparar sus temas? ¿Cómo empieza? Cuando designa que le toca a usted compartir o no sé cómo lo tenga distribuido. ¿Cuál es el primer paso que da Francisco para empezar a estructurar un mensaje? En antelación, casi siempre Dios pone algún tema en mí. Y eso es lo primero. Ya después que está el tema, entonces comienzo a buscar la dirección de Dios. Comienzo a indagar, a investigar, para que cuando llegue el tiempo de la invitación o cuando el pastor me diga, usualmente ya yo tengo uno o varios temas que tratar. Y en muchas de esas ocasiones, cuando me dice, ya yo sé específicamente qué tema voy a tratar. Razones, no me pregunte, yo no las sé. Pero por alguna razón ya Dios sabe. Entonces usted tiene mensajes no preparados casi. Tengo temas y tengo anotaciones. Cuando ya, por ejemplo, el pastor me dice que tal día voy a predicar, entonces ya mi mente comienza a ir ordenando. Entonces ya 3 días o 4 días antes de que llegue el día para predicar, entonces comienzo a buscar las anotaciones y a ponerla en orden. Entonces hasta que llegue el tiempo, y ya cuando llegue el tiempo, ya que Dios fluya. Pregunta, ¿cómo prefiere usted hacer sus mensajes? Si usted agarra un tema y lo estructura alrededor, o agarra un pasaje y desarrolla a su alrededor, no sé si me explico. Sí, sucede de las dos formas. A veces simplemente, por así decirlo, Dios me da un pasaje de la Biblia. Bajo ese pasaje yo comienzo otra vez a elaborar, o a veces es un tema y sobre ese tema yo comienzo también a elaborar. Tengo la buena o la mala costumbre de ser un poco tal vez diferente a la gran mayoría, o quizás todos los predicadores. Me gusta dar la introducción primero, antes de entrar al tema que yo voy a tratar. Eso es cierto que lo noté y lo hemos platicado con mi esposa, que cuando usted predica pareciera que estábamos leyendo o empezando un libro, ¿no? Que da una pequeña introducción como de qué viene y qué lo otro, de tal manera que cuando está fluyendo la predicación, damos a entender, por eso comentó al principio y conecta. Sí, eso es lo que yo trato de traer a la gente y llevarlo a un punto para que cuando leamos, ya la mente de la persona esté abierta para que puedan entender qué es lo que yo estoy tratando, o qué es lo que el Señor está tratando de hacernos entender. Y que le gusta más, y hacer el tema y desarrollarse, o ir al pasaje y empezar a buscar el enfoque. ¿Qué me gusta más? En lo personal, me gusta más el tema, porque de alguna forma se me hace tal vez más fácil ir indagando y sobre ese tema ir desmenuzando poco a poco. Cuando es un pasaje, entonces ya ahí sí requiere un poco más de estudio, de dedicación, de investigación, de excavar un poco y tratar de ver qué es lo que Dios en ese caso está tratando de decirme a mí, para que entonces yo le pueda decir a la congregación. Y ya así. Ok. Alguna vez, no en alguna vez, alguna vez
¿ha sentido que no ha cumplido las expectativas de Dios cuando le toca dar un mensaje o ha tenido alguna mala experiencia mientras usted predica? No sé si me explico. Con eso me he llevado sorpresas porque a veces yo en lo personal he sentido, wow, no alcancé lo que estaba supuesto. Pero sucede que después que predico, tal vez en ese mismo instante o día después, llega alguien, se me acerca, ¿sabes? Que tal cosa que predicó o enseñó tal día, eso fue para mí. Okay. Entonces ahí yo puedo entender, no fue la forma en que tal vez yo quise, pero era la forma en que Dios quería y Dios sabía por qué lo proyectó de esa forma. Pero siempre que me subo ahí, mi intención es olvidarme de mí y que sea Dios fluyendo a través de mí. Y eso puedo decir que no voy a decir que me ha dado resultado, pero Dios se ha glorificado de esa manera. En tus palabras, ¿cuáles son las características que debe de tener un predicador del Evangelio? Wow. Yo digo que tal vez un compromiso con Dios es lo primero. O sea, yo en lo personal, yo digo que cualquiera puede tomar un pasaje de la Biblia y puede hablar de ese pasaje. Pero eso no hace a esa persona un predicador. El predicador tiene y debe de tener un compromiso primeramente con Dios. El predicador no debe enfocarse en a quién le va a hablar, él en lo personal, sino a quién Dios le va a hablar. Okay. Y para llegar a ese punto, la persona tiene que entender que debe tener su compromiso primero con Dios. O sea, si Dios me dio algo, yo no tengo que ponerme a investigar para quién es. Si Dios me lo dio, yo lo voy a exponer y que sea Dios a quien quiera que sea, que trate con esa persona. Y ahí yo lo dejo. Okay. O sea, yo en lo personal, mi oración siempre es que Él me haga un instrumento. Ser un instrumento en las manos de Él, en la forma en que Él lo quiera. Y como decía un principio, mi anhelo, mi deseo era servir a Dios lo más posible en el anonimato, más sin embargo, si me preguntas si me gusta, le respondería que no, pero si mi anhelo era servirle y es ahí donde Dios me quiere, pues lo primero que tengo que hacer es obedecer. He escuchado de muchas personas que uno de los requisitos para llegar a un pastorado o algún ministerio así es no querer serlo. No, y en lo personal, aún hasta el día de hoy, yo lucho con eso. Y como en algunas ocasiones he dicho, para mí lo importante no es el título. El pastor se oye bonito, pero para mí lo más importante es ver el respaldo de Dios a través de el pastor. Creo que esa como que, ¿cómo decirlo? Inconscientemente a veces le damos un lugar más alto a los que se llaman o llamamos ministros de la palabra. Sí. Pero la otra vez estaba leyendo un libro de Lucas Ley, no sé si lo conoces, un argentino, él, pastor juvenil, que escribe muy bien. Un libro que se llama Jesús, el mejor líder de la historia. Él hablaba de que en el original, en las cartas de Pablo, del griego, cuando dice soy siervo de Jesús, de hecho la mayoría de sus cartas así empiezan, Sí, yo sí. Pablo, siervo de Jesús, Sí. hablo a ustedes, shalala. Esa palabra de siervo en el original no era lo que se traduce ahora como un siervo, que era como un sirviente, ¿no? Que entendemos. La palabra que Pablo usó era esclavo. Y luego en las traducciones se modificó y se puso una más bonita, siervo, ¿no? Que al final es alguien que sirve, pero decía él en el libro que cambia mucho el ser un esclavo a ser un mayordomo, ¿no? Pero realmente nosotros que tenemos, vamos a decirlo así, un lugar de servicio o una, ¿cómo decirlo? Una responsabilidad de servir, llámese en alabanza, llámese como predicador, llámese como ujier o como sea, realmente lo que decidimos ser es esclavo de Dios. Entonces, no hay un escalón más bajo que el siervo, que el esclavo, ¿no? Y nosotros somos ministros de Dios en la iglesia, entonces suena bonito decir, el siervo de Dios, ¿no? El predicador, pero realmente es que
somos, decimos en México, el gato, del gato, del gato. O sea, Sí. somos el sirviente, del sirviente, del sirviente, ¿no? Y creo que eso lo puedo ver en usted, la verdad que encuentro una persona humilde, ¿no? Que nunca le he visto actitudes como que de vanagloria ni nada. No, no. Y con esto quiero sugerir una pregunta. ¿Cuáles creen que son, o dígame tres enemigos de un predicador? O sea, tres cosas que matan al predicador. No. Yo digo que tal vez el sentimiento de grandeza, querer sentirse único, el querer ganarse el favor de la gente. Ok, Y lo tercero, su falta de lealtad con Dios, tal vez sea. wow. Porque el creerse más de lo que realmente somos, eso es algo sumamente peligroso. La Biblia incluso nos enseña que aquel que se enaltece a sí mismo, su caída es bien estrepitosa. Entonces, son algunas de las cosas que siempre tengo en mi corazón y por eso hago lo más posible de que la gente no me vea, por así decirlo, como el hermano o el pastor tal y cual, como algunos me llaman, el inalcanzable. Ya. No, sino que yo estoy aquí, yo soy tal cual usted, o sea, soy igualito a usted, no hay ninguna diferencia, tal vez haya un título, pero que ese título no me hace superior a usted. Mi papá siempre cuenta una historia cuando comparte y predica acerca de de dos burros. No sé, alguna vez has escuchado esa ¿No? historia. Hay canciones y todo de esa como fábula cristiana que dice que una vez en un corral estaba un burro que se creía rockstar, tenía sus lentes, su chamarra y que estaba alrededor de todos los burros contándole que una vez entró a Jerusalén y que todo el mundo le aplaudía Mm, y que le tiraban palmas y que decían, Osana, Osana, porque yo venía entrando, contaba, y todos los otros burritos, wow, wow. Pues un burrito, un pollino más pequeño, afuera los escuchaba y solo se reía de él. Dice, bueno, ya estuvo de tanta tontería, fue al corral y le dijo, burro, no seas burro, no era a ti, era Jesús que estaba arriba de ti. No te wow. aplaudían a ti, no te tiraban palmas a ti, era Jesús, Mm, ¿no? Y mi papá aterriza la historia siempre diciendo que nosotros somos ese burro. Suena feo, sí, sí, exactamente, sí, sí, pero somos ese burro. sí, No nos aplauden a nosotros, no, exactamente. no es a Jesús que está Mm, arriba de sí. nosotros. Incluso por eso, no sé si me ha escuchado alguna vez decir que a mí después que yo enseño o predico, en lo personal, y lo digo quizá y no me debe entender, o a lo mejor la persona no me entiende, que a mí no, como que esas felicitaciones, como que no me la merezco. O sea, que sí, que no sé cómo ponerlo en palabras, pero que no soy digno de que, wow, qué bien lo hiciste. Ya, Simplemente yo soy un instrumento y nada más. Que en ese momento estuvo ahí o estuve ahí, Dios hizo lo que a él le plació hacer, pero de ahí para atrás yo sigo siendo la misma persona. Y por eso otra vez vuelvo al punto de que no me vea como superior a usted. O claro. sea, aquí todos somos iguales. Somos una simple herramienta. Puede que haya un título y otra vez vuelvo. El título no nos hace diferente. Recientemente escuchaba a Dante Gebel, no sé si lo conoce, Sí, que sí. decía, ¿cuándo hemos visto que digan, wow, qué bisturí tan bueno? No, no, nos Ujú. decimos, el El cirujano cirujano, hizo un sí. excelente Sí, trabajo, sí. o nunca dicen, hola, el bolígrafo con el que escribió el escritor. No, es el escritor, ¿no? O Sí, sea, sí. somos una herramienta. Exactamente. Eso, Simple y llanamente eso. Sí, y siempre trato de motivar a los hermanos de que si Dios lo hizo conmigo, Él lo puede hacer también con cualquiera que simplemente esté dispuesto. eh, estamos en una época en la iglesia en donde están surgiendo cambios. Ujú. ¿Cuáles cree que sean
los resultados, los cambios que estamos haciendo en la iglesia, o cuáles son el deseo de su corazón respecto a la Grey de Dios en el futuro? Las cosas que están sucediendo, yo en lo personal la veo muy bonita, muy buena, muy positiva, y de alguna forma digo que son el resultado de los años que hemos estado orando, los años que hemos estado intentando hacer que cambios sucedan, pero pienso que quizás en algún momento hemos intentado nosotros hacer las cosas y nos olvidamos de que quien hace o procesa los cambios es Dios. Okay. Entonces es Dios quien, mi forma de verlo, es quien está poniendo las herramientas o las fichas en el rompecabezas en el orden que tiene que ir. Cada cosa en su lugar, y una vez que Dios coloca cada cosa en su lugar, se está mirando el resultado y se están mirando los cambios que en este momento estamos nosotros mirando. ¿Y cuál cree que sea los resultados que... ¿Qué vienen? Sí. Uf. Yo en lo personal estoy esperando. Es como cuando llega la primavera. Se ven todos, al menos aquí se ven todos los árboles secos, y me recuerdo cuando yo vine, que eso fue algo que me impactó. Cuando llegué a Canadá, y a mí mismo me decía, pero todos estos árboles secos, ¿por qué no los cortan? Ni una hoja, ni nada. Jamás tenía yo en la mente idea de que estaban en el proceso del invierno. Florecer. Sí. Y de repente, poco a poco, uno ve que van apareciendo los botones de las hojas, los botones de las flores, y en cosa de semanas todo cambia rotundamente. Entonces yo, la Grey de Dios, en este momento estoy mirando como que los árboles estaban secos por causa del invierno, y los botones de las hojas están ahí, y también los botones de las flores, que en cualquier momento empiezan a florecer. Empiezan a florecer. Amén, amén, lo creemos. Esa es mi manera en que yo lo puedo percibir. O sea, yo personalmente estoy esperando un boom de Dios, no de nosotros, de Dios, que Dios haga algo que, incluyéndome a mí, que soy un poco loco creyendo en la grandeza de Dios, No, que aún a mí me puede y me va a dejar sorprendido. O sea, eso es lo que yo estoy esperando. como pregunta casi en un guión, porque fue un acontecimiento histórico que afectó mundialmente. ¿Cómo vivió usted la pandemia? ¿Cómo la viví? Por causa de mi trabajo, en cuanto a mi trabajo, no cambió nada. Porque usted siguió laborando. Sí, y mi esposa también, como eran trabajos supuestamente, ¿cuál era esenciales? Esenciales. Sí, siguió trabajando, pero sí, ella me contaba, por ejemplo, en el autobús en el que ella se transportaba, que casi siempre iba abarrotado de gente a esa hora de la mañana, de la madrugada, que iba casi vacío. Okay. O sea, y me dice ella que cuando entraba a la estación de tren, que las personas que trabajaban en el tren se quedaban así como mirándola, y esta, ¿para dónde va? Pero en lo personal, como yo me gusta la tranquilidad, me gusta estar en mi casa, en lo personal no me afectó mucho, porque mi vida en cuanto a eso no cambió mucho. Sí, en cuanto al venir y congregarnos, que tuvimos que usar un método diferente ahora de venir varias veces a la semana a la casa de Dios, para entonces ahora quedarnos en nuestra casa y a través de la computadora, o usar diferentes métodos para transmitirlo a la televisión, mirarlo así. Ahí sí fue un poco impactante, porque aunque se estaba haciendo, estar en persona, congregándonos en vivo, donde podemos hablarnos, podemos mirarnos, podemos tocarnos, podemos abrazarnos, es muy diferente. O sea, fue muy diferente. En cuanto a eso, sí sentí el cambio. A nivel personal, ¿perdió a alguien? Gracias a Dios, ¿La no. familia? Gracias a Dios, no. Dios. Gracias a Dios, no. O sea, todos mis hermanos, hasta donde conozco, todos estuvieron bien. O sea, incluso creo que no hubo nadie así como de gravedad ni nada del estilo.
Sí, Dios, en cuanto a eso, Dios ha sido sumamente bueno con nosotros. En cuanto a protección y esas cosas, Dios siempre ha estado ahí, aun cuando, por así decirlo, no lo conocíamos. Dios tuvo su protección con... Siempre tuvo el cuidado. Sí, sí, sí. Pastor, queremos hacer una dinámica con usted. Vamos allá. El equipo de producción aquí de la Grey de Dios preparó unas imágenes y a manera de concepto, perdón, usted puede dar una definición o una palabra. Le vamos a mostrar unas imágenes y usted nos va a decir lo primero que se le venga a la mente y siéntase libre de aportar más comentarios o siéntase libre usted de decir lo que sea. ¿De acuerdo? Ok. Ok, ahí va. Estoy... Las pongo. La primera es la Biblia. La Biblia. La palabra infalible de Dios. Bueno. Siguiente es... Ay, no se cambió. Libertad. Solo Cristo la puede dar. O sea, no hay otra forma en que una persona pueda realmente ser libre si no es a través de Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. No hay otra forma. Matrimonio. Compromiso, responsabilidad y compromiso, responsabilidad y la otra palabra sería vida. Vida. La iglesia. Iglesia, la casa de Dios, el lugar favorito mío. Me gustaría que cada creyente tuviera esa misma idea, que no hay mejor lugar donde uno puede estar que en la casa de Dios. O sea, Familia. familia. El invento más hermoso que Dios pudo crear y a la misma vez el más difícil de mantener. Porque mantener una familia, mi esposa solía decirme cuando no teníamos hijos todavía que nosotros simplemente éramos dos personas viviendo juntos. Entonces ya cuando nació nuestro primer hijo, ya entonces ella dijo, ahora somos una familia. Y no tenía la idea hasta que después sí, cuando fueron ya creciendo los niños, que pude ver la diversidad, entonces, o sea, nos sacaron a nosotros de nuestra rutina, de lo que éramos nosotros, entonces ya ahora enfocarnos en ella. Entonces para mí la familia es ese estilo de vida que, ¿verdad? Cada hogar dentro de sus propias convicciones puede tener. Oh, mi país, mi bandera. Y lleno de orgullo puedo decir que es el único país en el mundo donde tiene la cruz y tiene la Biblia abierta. En Juan capítulo 8, verso 32, que dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad se llama Jesucristo. Amor. Amor. Dios. Tanto nos amó Dios que dio por amor a su único hijo para que nosotros pudiéramos, por medio de él, acercarnos a Dios nuevamente. Jesucristo, el dador de la vida. Sin él, hay un cántico que dice, Cristo, yo te amo. Y parte del coro ese, no sé dónde estaría si no hubiera sido por ti. Y eso es lo que Cristo ha hecho en mí. La cruz. El símbolo de amor. O sea, si Cristo murió, no fue por otra cosa más que por amor. Y nos enseña a nosotros que si queremos seguirlo, tenemos que tomar nosotros de manera personal, cada uno, nuestra cruz. No simbólicamente una cruz, pero nuestras situaciones que diariamente nos toca vivir,
caminar con eso lleno de fe, lleno de esperanza y sabiendo que nos está esperando al final y al final nos dará nuestra corona. Perdón. Una palabra muy pequeña, simple, que muchos la usamos, pero realmente no entendemos su contexto. Perdonar es entregarnos o entregar a otros o dar a otros lo que nosotros queremos que otros nos den a nosotros. Perdonar. O sea, y todos necesitamos perdonar y necesitamos ser perdonados. Hermano Francisco, le agradecemos su tiempo, le agradecemos el abrir su corazón con nosotros, con la Grace de Dios, y le agradecemos también el que, a pesar de que le cueste abrirse público y demás, se esforzó y estuvo aquí. Yo le quiero decir de parte de Creo que de todos nosotros, muchas gracias por cada palabra, muchas gracias por dejarse usar por Dios. Cada mensaje, cada tiempo que sacrifica al preparar sus mensajes, al compartir la palabra, estoy seguro que el Señor los va a tomar en cuenta y que se le va a ser recompensado a más del 100%. Yo lo veo a usted, y eso te lo digo de frente, como ese árbol que es frondoso y que su sombra cobija animales, que sus ramas sirven para que las aves hagan nido y crezcan, que a veces cree que está ahí sin ningún propósito, pero la realidad es que bajo sus experiencias, bajo sus torpezas también en la vida, que se ha golpeado o que haya lastimado, pero ha aprendido, bajo todo eso, usted está siendo usado y será usado por Dios. Le agradecemos su corazón, su servicio, que haya dedicado su vida al servicio y que le esté dedicando. Muchas gracias, ¿verdad? Es un honor para nosotros que usted sea nuestro padrino del primer episodio y pues muchísimas gracias. Me gustaría si puede dar un mensaje a todos nosotros para concluir esta pequeña entrevista. Primeramente, gracias a ustedes por la oportunidad, el privilegio, y a la misma vez felicitarles porque, como hace un ratito me preguntaba qué veo en el futuro de la iglesia, ese futuro es eso, lo que están ustedes haciendo. O sea, cosas que en un tiempo eran inimaginables, pues ahora Dios en su gracia y en su tiempo pues la está haciendo posible. Y a lo que ya vamos entrando un poco en edad, nos hace entender de que hay que darle paso a las nuevas generaciones con sus talentos, que los tienen, eso es indudable, y que alentarle a que a pesar de las adversidades que se puedan presentar, sigan adelante, porque lo que ustedes están haciendo traerá gloria, traerá honra a Dios y será de mucha bendición, no solamente a nosotros como iglesia, pero también a muchas otras personas. Amén. Familia, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir con nosotros este tiempo de aprendizaje y de reflexión. Les invitamos a que estén suscritos al canal de la Gracia de Dios y que, al igual que nosotros, estén a la espera de las cosas nuevas que Dios va a hacer en esta iglesia y en este pueblo, porque algo que me gusta recordar siempre es que todos somos iglesia. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Amén.